¿Cómo le va? Bienvenidos nuevamente al programa de Amigos de Ambiente Sano y estamos, como siempre, con el ingeniero Roberto Russo, que está aquí a nuestro lado, con frío. Es decir, tiene frío. El invierno es así, Roberto. ¿Qué vamos a hacer? Hace frío y hay que tener frío, ¿o no? Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda? Y los años. Claro, Debe ser también. Los años son secundarios. Dice que, ¿cómo es? Julio te prepara y agosto te lleva. Así dicen las cosas. No, pará. Dijimos el frío nomás. Ambiente sano, dijimos, Ambiente sano, pará. listo, bueno, perfecto. Entonces, nevando mucho en muchos lados. Me decían anoche, Sí. Bariloche, impresionante cómo está nevando. Villa Langostura, y bueno, sí. eso Villa Langostura también. Sí, perdón, Villa Pegüeña. También. Se Pero da- bueno, debe ser en toda la región, por Se supuesto. va dando en todos lados, así que hay que aguantarlo. Hoy vamos a hablar de algo que tenemos que conocer para poder combatir, que son los insectos. Insectos ¿No? y otros, Claro. y ácaros. Insectos y ácaros, y ahí vamos a marcar ya el toque. ¿Cuál es la diferencia? Bien, justamente esos bichitos chiquititos que tienen menos de 1 milímetro se llaman ácaros y son de la misma familia que las arañas. Tienen 4 pares de patas. En cambio, los insectos, todos los demás, tienen 3 pares de patas. Ahí está la diferencia principal. Tantos uno como los otros, algunos son buenos, que nos hacen bien digamos, al lugar, y otros no. Exacto. Nosotros lo que vamos a ver es bichitos muy chiquititos, perdón que yo diga bichitos, pero son estos organismos que atacan a las plantas y le causan daño desde defoliación, o sea, caída de hoja, empiezan a cambiar de color y luego se caen y la planta sin hoja no vive, que atacan los frutos porque los pinchan y les traen savia. Siempre los insectos y el mismo ácaro hace algo como para chupar la savia o comer, masticar. Pero siempre hay una parte del ciclo biológico de los insectos que es el que causa daño. A veces la etapa larval, la etapa juvenil y la del adulto. Y otras veces es la etapa juvenil y como es los gusanos, las larvas o isocas, y el adulto no, que es el caso de las mariposas. Claro. Las mariposas pueden embellecer el ambiente, ver distintos colores de mariposa. La mariposa no hace ningún daño, a lo sumo favorece muy poco, en un porcentaje menos del 10%, claro, a la polinización, pero no hay como las abejas y megachiles que favorecen la polinización o la polinización cruzada, como son los abejorros. Ahora luego lo vamos a ver en vivo y en directo. En cambio hay otros que son muy chiquititos, y esos muy chiquititos son los ácaros. Por ejemplo, las arañuelas, porque tampoco hay piojillos, ¿no? Por lo general hay un término acuñado en la gente, en la cultura popular, donde habla que los rosales tienen piojillos, esto tiene piojillo y sí. El piojillo. El piojo está en los animales, no están en las plantas, pero por el tamaño que tienen, ¿no es cierto?, se le ha acuñado ese nombre. Las arañuelas, el ácaro, las arañuelas lo que hacen es raspar con las piezas bucales que tienen, raspan la superficie como si fuera cuando nosotros nos rascamos la piel, que producimos escoriaciones, y succionan la savia. Entonces luego vamos a ver, nosotros lo vemos en imágenes, que vemos una hoja que está como plateada, otra que está dorada, y claro, nosotros la vemos así a la distancia y vemos que somos capaces de, por ejemplo, confundido el diagnóstico, vamos y la abonamos, la regamos, nada que ver con el ataque. Le falta abono, le falta esto. Exacto, le falta algo, porque mirá cómo se está poniendo. Si nos acercamos la hoja, bueno, si está ahí, la cortamos y la acercamos acá, o si no, nos tiramos al suelo. Pero la miramos y soplamos la hoja, vamos a ver que hay unos puntitos muy chiquititos, que son menos de 1 milímetro, menos de casi medio milímetro, claro. Son unos puntitos ahí que van caminando sobre una tela de araña o dentro de una tela de araña, y tela de araña, bueno, no es nada que ver con la araña, pero es una tela que producen, o sobre la hoja, pero por lo general siempre hay una telita, una pequeña tela. Sí.
esa raspadura produce eso en la hoja, que cuando es muy intensa, la hoja después se termina secando. Claro, entonces, el ácaro que ataca, por ejemplo, una planta muy difundida en nuestro medio y en todos lados son los Crataegus. Y acá hubo una casa en el acceso oeste de la localidad, donde vinieron durante unos años, hicieron un cerco, era hermosísimo, adornaba muchísimo, pero cuando yo pasaba, todos pasaban, pero lo veíamos con las hojas marrones. Los Crataegus tienen que tener la hoja verde. Cuando las hojas están marrones, marrón, pero marrón, marrón, tal cual decimos el nombre, están llenas de arañuela. La famosa arañuela. Sí. La famosa arañuela. Pero claro, hasta que nosotros no nos acercamos muy bien a la hoja o cortamos una hoja y lo miramos, entonces no nos vamos a dar cuenta de qué es eso. Entonces, no adornan los Crataegus porque las hojas marrones con los frutos rojos. ¿Y con qué se combate? Acaricidas específicos. Pero, por ejemplo, hay uno que se llama mercaptotión, la droga, o el dimetoato, son insecticidas, pero también acaricidas. No se combate con cualquier insecticida para pulgones, orugas o lo que sea. Tiene que ser acaricida. Cuando yo voy a comprar, tengo que asegurarme, primero, es lo importante, decirle al vendedor, yo tengo arañuela. Pues si le digo, tengo un bichito chiquitito, qué sé yo, claro, me da para los pulgones y a las arañuelas no lo va a matar. Pero si yo le pido para arañuela, entonces va a agarrar una cajita que dice arriba, insecticida acaricida. Es para insectos y para ácaros. Claro. Y no todos los productos sirven para todo. Siempre hay que no, exacto. Y además el control específico, que significa comprar un producto específico para que me mate esa plaga nada más, no los benéficos, como después vamos a ver en vivo acá, las especies, ¿cómo se llama?, útiles, que yo al aplicar un producto general, yo lo que hago es matar todo. Estamos con los inútiles, ya nos vamos a los útiles, pero vamos a ir a una pausa muy breve, chiquitita que es ahí, enseguida volvemos y seguimos compartiendo con Roberto Russo, entendiendo cuáles son los que nos sirven y no de los insectos que tenemos aquí y los ácaros también. Seguimos entonces conociendo un poco de los insectos y de las plagas y acá tenemos un muestrario más que interesante que tiene muchos años según el ingeniero. Lo preparó por allá por el año 28, más o menos, una cosa así, y está agradándose con eso, pero bueno, a ver, ingeniero, no pongas acá y dígame qué pasa acá. No, otro de los chiquititos son las cochinillas, que nosotros lo vemos, las cochinillas siempre están pegadas a la hoja o a los tallos, y entonces la más grande tiene 1 centímetro de diámetro, la de la guaribay, que ataca muchas otras plantas. Pero hay otras que tienen 1 milímetro y algo de largo, mucho menos de ancho, que es la del ebónimo, esa planta verde y amarilla que a veces están mal puestas en las veredas, en reemplazo de un árbol, o lo tenemos en nuestros jardines, y realmente se cubren de cochinilla y se empieza a defoliar y a caer la hoja, y los ebónimos quedan pelados. Entonces, eso también hay que determinarlo bien porque... Ahora me vas a preguntar con qué se controla, y eso ya es con un insecticida cualquiera, el más suave de toxicidad, hay que comprar siempre el de menor toxicidad, más aceite emulsionable. Aceite emulsionable, es decir, es un producto específico, es mineral, no es tóxico, y lo que hace es, al pulverizar, es cubrir la capa que es de cera, el bicho está abajo, sí. El insecto está abajo protegido por una capa de cera que hay que impermeabilizarla para que se asfixie. Entonces el aceite lo que hace es impermeabilizarla. Claro. Y el otro insecticida sumado hace de efecto sinérgico, es decir, aumenta el potencial de toxicidad del otro, claro. ¿No es cierto? Bien, sí. No vaya ahí. Creo que siempre en los sauces se da mucho cuando la hoja empieza a aparecer de color naranja o tiene una cosita así, muy chiquitito, que uno le pasa la mano y sale un polvillo. Muy bien. Eso no es un insecto, eso es roya. En los años,
llovedores, o si nosotros somos de regar muchísimo, que el sauce necesita, pero principalmente es por la humedad relativa ambiente. Hace muchos programas atrás hablamos de la humedad relativa, que es importantísimo para la planta, pero también es para las enfermedades. Claro, los excesos no son buenos. Exacto, siempre los excesos, los extremos no son ni la sequía extrema ni la humedad extrema. En las zonas húmedas vamos a ver los álamos, los sauces, siempre con esas manchitas, son unas pústulas atrás, donde cuando se abre, bien como lo dijiste vos, le pasamos el dedo y queda un polvillo. Claro. El trigo, la avena, cuando en los años húmedos, uno camina por entre el cultivo ya avanzado y queda el pantalón queda naranja o rojo o amarillo, la roya que sea, ¿no es cierto? Muy buena la pregunta. Volvemos entonces a lo que nos está mostrando el ingeniero, y acá qué vamos a estar definiendo. Bien, acá lo que vemos es, en la parte de arriba los insectos dañinos, aunque algunos son bellísimos, ¿no es cierto?, como son las mariposas, y abajo el grupo de los benéficos. Por supuesto que hay algunos benéficos que no están capturados y mantenidos en una caja por ser muy, muy chiquititos. Hay que usar, alfileres muy especiales, muy finitos para esos insectos, pero vemos como hay insectos que, como recién decíamos, cuando yo uso un insecticida general, mata todo, y entonces matamos a los himenópteros, tipo abejas, o moscas, que son útiles, que favorecen la polinización, que son predadores de otros insectos, que se comen otros insectos. Hay una mosca, que es una mosca que se parece a una abeja, pero lo que hace es, se parece a una abeja, es más chiquitito, pero se pone huevos alrededor, o sea, en las cercanías de una colonia de pulgones. Cuando nace el gusanito, que es el adulto no hace nada, cuando nace el gusanito empieza a comerse los pulgones, se alimenta de pulgones y va creciendo el gusano gracias a la cantidad de pulgones que hay. Claro. Por lo tanto, cuando yo pulverizo en forma masiva, ¿no es cierto?, el jardín, con un insecticida así general, digamos, matamos todo. Es decir, está bien, quizás haya pocos predadores en ese momento, pero por ejemplo, los que no vuelan fácilmente, que son las vaquitas, que deben estar por acá abajo, las vaquitas son coleópteros muy vistosos, de colores vivos, y que están comiendo pulgones, porque para reproducirse la hembra y macho tienen que comer, justamente alimentarse, y se alimentan de pulgones o huevos de otros insectos. Entonces, ese que está ahí, en la hoja del rosal, en la hoja de lo que sea, cuando yo mato pulgones, arañuelas o cochinillas, los barro. Claro. Por eso hay que tratar de conseguir productos específicos. Identificar para saber con qué atacar a cada uno. Claro, identificar, porque después todo es como yo al médico no lo puedo consultar por teléfono de que me duele acá y que me tiene que ver, auscultar, y luego para diagnosticar qué es y medicar. No es lo mismo cualquier antibiótico para cualquier cosa. Exacto. No, entonces, decíamos, como vemos las mariposas, ese estado de adulto no causa ningún daño. En cambio, el gusano, la larva o la isoca, como vulgarmente se lo llama en el campo, en el ambiente rural, en los cultivos, es la que causa daño y se alimenta para poder crecer y luego se va a transformar en mariposa. Algunos coleópteros, que son los cascarudos, pasa lo mismo. Es decir, la larva es la que causa daño, puede estar enterrada en el suelo, como los gusanos alambre o el bicho torito, el gusano, las orugas, esos gusanos redondos que una vez también hablamos sobre, sí, que aparecen los montículos en el suelo. Los adultos no comen, pero sí la larva. ¿Y cómo? Debajo del suelo, porque claro, no están arriba. Otros atacan directamente a la hoja, tallo, los brotes, etc. Ahí estoy observando la polilla y demás, y abajo de la polilla tiene una chinche verde, aparte del olor feo. Interesante, mejor que así, no lo veo yo, lo ves vos. Claro. Las chinches son hemípteros que lo que produce tiene un aparato bucal igual que el mosquito,
pero en lugar de chupar sangre, como lo hace la vinchuca es un hemíptero. Claro, exacto, pero eso no tiene nada que ver con la parte vegetal. Lo que hace es clavar ese estilete, ese aparato bucal, y chupa savia. Entonces se alimenta de, por ejemplo, en los tomates, que es un fruto grande, donde a veces vemos que se va pudriendo, se va cambiando de color, pero si miramos en el centro de esa mancha, vamos a encontrar un punto. En ese punto es donde estuvo la chinche chupando savia. Savia es el jugo del tomate, pero luego se trasladó, esa no está clavada como las cochinillas toda la vida ahí, claro, y muere ahí pegada, no, se va trasladando, por lo tanto va atacando en distintos lugares de ese o de otros frutos. Y así muchos, pero todas las chinches, incluso la de la alfalfa, la de los cultivos, la de la soja, lo que hace es atacar la chaucha, no la hoja, la chaucha, y clava el estilete hasta el aparato bucal, hasta el grano, y del grano les trae la savia. Podemos decir que hay plagas que son, digamos, con el clima, por temporadas, digamos, una cosa así. Muy buena. Algunos en enero, algunos en febrero. Muy buena la pregunta. Es común, por ejemplo, cuando hubo acá, hace muchos años 80 y pico largos, atacó la isoca medidora, la isoca militar. Hay dos isocas militares, isoca militar temprana y la tardía. No dejó, y esto lo estoy hablando por en mi casa, con todo el patio que tengo, no dejó césped en pie. Césped. Atacaba cualquier cosa, lo he visto hasta en cipreses. Cualquier cosa. ¿Al otro año hubo? No. No, nunca más apareció. Es muy buena la pregunta, ¿por qué? Porque así pasó con el bicho canasto. El bicho canasto, un año tuvimos que pulverizar acá en el pueblo, porque se comía todo, sí, incluido también no solamente el sauce, sino los cipreses, y hacen el canasto, obviamente, con las hojas del ciprés. Al otro año se pasó, se terminó. Se tienen que dar las condiciones, no solamente de alimento, sino las condiciones de temperatura y humedad en el ambiente. Claro. Es decir, por ejemplo, la isoca de la alfalfa, la tucura es la langosta chiquitita, un año por sequía hay muchísima, ponen los huevos estirando el abdomen, lo estiran y lo clavan en el suelo, hacen un pocito y ponen los huevos debajo de la superficie, a poquitos centímetros o milímetros. Cuando al año siguiente hay sequía, nacen muchos huevos. Si hay mucha humedad, la humedad, vamos a llamarle pudre, descomponen a esa oteca, a ese grupito de huevos y los mata. Por lo tanto, al otro año no tengo la plaga. Ingeniero, nos quedan todos los benéficos, pero evidentemente la gente buena queda desplazada en este caso. Así que lo vamos a dejar para el próximo programa porque el tiempo se nos ha ido. Lo seguimos. Tirano, y está interesante ir conociendo las plagas porque está bueno para poder combatir y hacerlo como corresponde. También existe la posibilidad de hacerlo mezclando, digamos así, las plantas o con cosas naturales, pero será para otro momento. Para repeler, lo vamos a hablar también eso. Será para otro momento. Así que gracias, ingeniero, muy amable por su tiempo. Gracias a ustedes. Y nos volvemos a encontrar en el próximo programa. Nos vemos entonces todos los fines de semana como lo hacemos habitualmente. Chao.